Bueno, muy buen informe, la verdad que muy interesante y es verdad lo que decía en un momento Ricardo Foster, ¿no? Tocó realmente todos los temas y cuando uno empieza a repasar los 4 años de gestión, 4 años y medio de gestión, se da cuenta de eso. Estaba tratando de elegir, Carlos, algunos de los temas interesantes de los que repasó el informe y yo pensaba que una de las cosas importantes de la política en estos últimos años inaugurada con Kirchner es esa relación entre las corporaciones y la política. De alguna manera la apuntó, hay un fragmento en un reportaje en donde dice, bueno, se conocían entre todos, armaban las cosas entre todos, apoyo de empresarios, periodistas, etcétera, etcétera. Y hay algo de esa verdad que ya está desmantelado, digamos, esa mentira, ¿no? Sí, muchas veces se ha llegado con discursos muy buenos, progresistas, con eso se ha logrado la adhesión. Y luego, claro, el que llega a una posición vive un poquito mejor que aquellos que lo votaron, a lo mejor. Entonces empieza a ser más comprensivo. Y se piensa que la historia de mi hijo el doctor pasa que los que somos hijos de trabajadores y llegamos a ser doctores, vamos a ser admitidos por la oligarquía. Nosotros no solo no somos admitidos por la oligarquía, sino que no queremos ser admitidos por la oligarquía. Nosotros somos una generación que se formó pensando en cómo hacer para que haya mayor inclusión social y para que todos los sectores sociales argentinos pudieran vivir con dignidad. Y yo lo veo a Horacio Pietragala y me acuerdo de hace, qué sé yo, 40 años o más, cuando nosotros éramos un grupo fundamentalmente que nos movíamos mucho en la zona de La Plata y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y aquí en Capital, yo cuando empecé a venir a tener reuniones, porque era el secretario general de la Juventud Peronista de La Plata, con Chacho Pietragala y con el Cancagullo, era con los que primero sintonizamos. A mí me detuvieron saliendo de una reunión en Corrientes con el Chacho Pietragala. A mí me detuvieron y a él lo asesinaron 30 o 40 días después. ¿Qué quiere decir? Que hay una continuidad de un proyecto y la conciencia de que es la construcción de un proyecto colectivo. Y esto va a ser lo contrario. Y lo que me parece que más se rescato de todos los distintos aspectos, porque todos fueron emocionantes, para mí particularmente, los distintos aspectos que se fueron mostrando en el informe, que me parece excelente, pero lo que se rescata es la coherencia a lo largo del tiempo. Desde cuando hablaba en el Ateneo, en los albores de la democracia, en el año 83, 84, en su Río Gallegos, y lo que además tuvimos décadas sin vernos, porque por las situaciones de represión y por la dispersión que tuvimos, unos presos, otros perseguidos, otros exiliados, muchos asesinados que son los que ya no están físicamente, pero están presentes en la defensa de las convicciones por las que ellos cayeron, y por eso Néstor cita mucho en varias oportunidades a Iñaki Areta, que es un compañero de La Plata también, de la Juventud Peronista de La Plata. A ver, Horacio. Bueno, yo quería contar estoy, ¿no? Desde ayer que estamos emocionadísimos, ¿no? Porque yo jamás me hubiera pensado en la política, menos antes, sin haber encontrado mi identidad, pero yo siempre cuento la anécdota de que, perdón, desde que yo iba recuperando mi identidad, yo encontré mi identidad en abril de 2003 y empecé a recuperar hacer ese camino, que era un proceso difícil. En mayo Néstor asume y empieza a devolverle la identidad, ¿no? a todos los argentinos con esta nueva democracia que empieza a construir. Y a veces veo a los nietos que recuperaron su identidad anteriormente, o mismo en el primer momento lo que me pasaba a mí era que la sociedad también te juzgaba por las decisiones que tomabas de acercarte a abuelas, de poder recuperar tu identidad. Y viene al caso que una de las primeras medidas, ¿no? que fue, si no me equivoco, a la semana de asumir la reforma el cambio de la Corte Suprema de Justicia, no sé si llegaron a 10 días, no me acuerdo bien. No, tardaron un poco más, ¿eh? No, fue a principios de junio, sí. Sí, principios de junio. Una de las... Sí, 15 días. El discurso Sí, cadena cadena con nacional. las Prete fue en junio. Después, bueno, el proceso llevó tiempo. Sí, pero ese discurso, ¿no? De cadena nacional donde la esperanza de las abuelas y las madres, yo estaba en abuela, me acuerdo, digamos, ya era todo posible. A partir de ese discurso era todo posible. Todo lo que podía pasar a partir de ese discurso en materia de derechos humanos era todo posible, porque era fundamental ese cambio. Y una anécdota que voy a contar, que es una anécdota que contó el último nieto, porque esto era Néstor también, ¿no? Y todo lo que él generó a partir de todo lo que vino a modificar y a cambiar. El nieto número 106, el anteúltimo, que Pablo, contó que él se pone a hacer el servicio militar, ¿no?
la carrera de militar y está en la escuela de militar, está en la escuela militar, en la escuela de suboficiales y se acuerdan ese día que Néstor hizo el discurso increpando a todos los militares que él era el jefe, ¿no? No les Y tengo atrás miedo. estaban No les tengo todos miedo. incómodos y se corrían. Pablo Gaona estaba ahí con un fusil en la mano en esa fila escuchando ese discurso. Pablo no solo al mes que escuchó ese discurso dejó la carrera militar, sino que hoy es un nieto recuperado. Para mí es todo un simbolismo eso, ¿no? Que estaría bueno que en algún momento lo pueda contar él, pero la verdad que el haber escuchado esa anécdota para mí eso es una imagen de todo, ¿no? De todo. Increpando a un pibe que estaba ahí en las líneas del servicio militar, hijo de compañeros militantes, digamos, y el flaco dijo, ¿qué hago acá? Al mes y medio renunció de esa posibilidad y años después se animó a acercarse a Buena, ¿no? ¿Me permitís con respecto a ese Sí, claro. discurso? El coronel Videla, hijo de Jorge Rafael Videla, estaba en un palco al costado y se bajó a fumar un cigarrillo para no escuchar al presidente. Otro coronel, cuyo nombre no diré jamás, vino al terminar el acto y me dijo, el coronel Videla se bajó del palco, lo están queriendo promover para general y se balcó del palco. Bueno, 2 meses después terminó su carrera militar. A ver, Cintia. Estaba pensando en qué no le perdonaron los grupos concentrados que dominaban la Argentina y quería compartirlo con Kunkel, porque él dijo, hace un ratito dijiste, éramos parte de una generación diezmada. Y es la misma frase que dice Kirchner en su discurso inaugural presidencial, vengo de una generación diezmada. Y me parece que esa confrontación y esa realidad que después fue Horacio y todos los juicios, me parece que esa es una de las grandes cuestiones que el poder en la Argentina no le perdonó. Y la otra cuestión que no le perdonaron fue haber decidido no tener jefe más que el voto popular, igual que Cristina. Y tratar algo, digamos, que pareciera un enorme pecado, de sacar el poder de las corporaciones, de los grupos disciplinatorios y ponerlo en cabeza del Ejecutivo, del Estado, con sus luces y sus sombras. Sí, por supuesto, y también dejamos o integraban nuestro gobierno personas que estaban permanentemente sugiriendo que cediéramos ante las presiones corporativas. Tuvimos un jefe de gabinete, pero bueno, eran necesidades porque para solucionar los problemas que necesita del conjunto del país y del pueblo argentino, hace falta acumular poder. Por eso nos cuestionaban tanto, que ¿por qué quieren acumular poder? ¿Y cómo vamos a acumular poder? ¿Por qué los grupos económicos acumulan poder? Poder económico, poder de influencia, corrompen. Porque de esa forma se puede trabajar para transformar la realidad. Si no, llega el momento en que uno o acumula poder para defender sus convicciones y para cumplir con los compromisos con el pueblo, o tiene un buen helicóptero para irse por la terraza. No hay alternativa. A ver, Cabito, querido, que nos quiere contar algo. Atención porque tengo una gran noticia para darles porque vuelve el gráfico en formato diario. Esto es desde mañana, lunes 29 de octubre, vuelve la marca número 1 en información deportiva de todos los tiempos. Toda la información, gran despliegue fotográfico, entrevistas, columnas de opinión, personajes y la cobertura de todos los eventos del deporte nacional e internacional.